Como el tesorero, con otros muchos caballeros, rogaron a los frailes franciscos que enviasen a un fray Diego de Altamirano, que era deudo de Cortés, que fuese en un navío a Trujillo y lo hiciese venir, y lo que sucedió. Como el tesorero y otros caballeros de la parte de Cortés vieron que convenía que luego viniese Cortés a la Nueva España, porque ya se comenzaban bandos, y el contador no estaba de buena voluntad para que el factor ni el veedor estuviesen presos, y sobre todo, temía el contador a Cortés en gran manera cuando supiese lo que había escrito de él a su majestad, según lo tengo ya dicho en 2 partes, en los capítulos pasados que de lo hablan, acordaron de ir a rogar a los frailes franciscos que diesen licencia a fray Diego Altamirano que en un navío que le tenían presto y bien bastecido, y con buena compañía fuese a Trujillo e hiciese venir a Cortés, porque aqueste religioso era su pariente, y hombre que antes que se metiese fraile había sido soldado e hombre de guerra, y sabía de negocios, y los frailes lo hubieron por bien, y el fraile Altamirano que lo tenía en voluntad. Dejemos de hablar en el viaje del fraile que se está apercibiendo, y diré que, como el factor y veedor estaban presos, y pareció ser que, como dicho tengo otras veces, el contador andaba muy doblado y de mala voluntad, y viendo que las cosas de Cortés se hacían prósperamente, y como el factor solía tener por amigos a muchos hombres bandoleros que siempre quisieron cuestiones y revueltas, y porque tenían buena voluntad al factor y al chirinos, porque les daban pesos de oro e indios, acordaron de se juntar muchos de ellos, y aun algunas personas de calidad y de todos jaeces, y tenían concertado de soltar al factor y al veedor, y de matar al tesorero y a los carceleros, y dicen que lo sabía el contador se holgaría mucho de lo, y para ponelo en efecto hablaron muy secretamente a un cerrajero que hacía ballestas que se decía Guzmán, hombre soez que decía gracias y chocarrerías, y le dijeron muy secreto que les hiciese unas llaves para abrir las puertas de la cárcel y de las redes donde estaba el factor y el veedor, y que se lo pagarían muy bien, y le dieron un pedazo de oro en señal de la hechura de las llaves, y le previnieron y dijeron y encargaron que mirase que lo tuviese en muy secreto. Y el cerrajero dijo con palabras muy halagüeñas y alegres que le placía, y que hubiesen ellos más secreto de lo que mostraban, pues aquel caso en que tanto iba, se lo descubrieron a él, sabiendo quién era, que no lo descubriesen a otros, y que se holgaba que el factor y veedor saliesen de la prisión, y preguntándoles que quién y cuántos eran en el negocio, a dónde se habían de llegar cuando fuesen a hacer aquella buena obra, qué día qué hora, y todo se lo decían muy claramente, según lo tenían acordado. Y comenzó a forjar unas llaves según la forma de los moldes que le traían para hacerlas, y no para que las hiciese perfectas ni podrían abrir con ellas, y esto hacía adrede, porque fuesen y viniesen a su tienda a la obra de las llaves para que las hiciese buenas, y entre tanto saber más de raíz el concierto que estaba hecho, y mientras más se dilató la hechura de las llaves, mejor lo alcanzó a saber. Y venido el día que habían de ir con sus llaves, que ya había hecho buenas, y todos puestos a punto con sus armas, fue el cerrajero de presto en casa del tesorero Alonso de Estrada y le da relación delo, y sin más dilación, cuando lo supo el tesorero, envía secretamente a apercebir a todos los que eran del bando de Cortés, sin hacello saber al contador, y van a la casa donde estaban recogidos los que habían de soltar al factor, y de presto prenden hasta 20 hombres de los que estaban armados. Y otros se huyeron, que no se pudieron haber, y hecha la pesquisa a que se habían juntado, jalóse que era para soltar a los por mí nombrados y matar al tesorero. Y allí también se supo que el contador lo había por bien, y cómo había entre ellos 3 o 4 hombres muy revoltosos y bandoleros, y en todas las cizañas y revueltas que en México en aquella sazón habían pasado se habían hallado, y aun el uno de ellos había hecho fuerza a una mujer de Castilla. Después que se hizo proceso contra ellos, el cual hizo un bachiller que se decía Ortega, que estaba por alcalde mayor y era de su tierra de Cortés, sentenció los 3 de ellos a ahorcar y a otros a azotar, y decíanse los que ahorcaron, el uno Pastrana y el otro Valverde y el otro Escobar, y los que azotaron no me acuerdo sus nombres, y el cerrajero se entendió por muchos días que hubo miedo no le matase la parcialidad del factor por haber descubierto aquello que con tanto secreto se lo dijeron. Dejemos de hablar en esto, pues que ya son muertos, y aunque vaya tan gran salto como diré, fuera de nuestra relación, también lo que agora diré viene a coyuntura, y es que, como el factor hubo enviado la nao con todo el oro que pudo haber para su majestad, según dicho tengo en los capítulos pasados, y escribió a su majestad que Cortés era muerto, y cómo se le hicieron las honras, y hizo saber otras cosas que le convenían, y enviaba a suplicar a su cesárea majestad que le hiciese merced de la gobernación.
Pareció ser que en la misma nao que él envió sus despachos iban otras cartas muy encubiertas, que el factor no pudo saber de ellas, las cuales cartas eran para su majestad, y que supiese todo lo que pasaba en la Nueva España y de las injusticias y cosas atroces que el factor y veedor habían hecho, y demás de esto, ya tenía su majestad relación delo por parte de la Audiencia Real de Santo Domingo y de los frailes jerónimos, cómo Cortés era vivo y que estaba sirviendo a su real corona en conquistar y poblar la provincia de Honduras. Y de que los del Real Consejo de las Indias y el Comendador de León lo supieron, lo hicieron saber a su majestad, y entonces dicen que dijo el emperador nuestro señor: mal hecho ha sido todo lo que han hecho en la Nueva España en se haber levantado contra Cortés, y mucho me han de servido, pues es vivo, téngole por tal, serán castigados por justicia los malhechores en llegando que llegue a México. Volvamos a nuestra relación, y es que el fraile Altamirano se embarcó en el puerto de la Veracruz, según estaba acordado, y con buen tiempo en pocos días llegó al puerto de Trujillo, donde estaba Cortés. Y cuando los de la villa y Cortés vieron un navío poderoso venir a la vela hacia el puerto, luego pensaron lo que fue, que venía de la Nueva España para le llevar a México. Y como hubo tomado puerto, y salió el fraile a tierra muy acompañado de los que traía en su compañía, y Cortés conoció algunos de ellos que había visto en México, todos le fueron a besar las manos, y el fraile le abrazó, y con palabras muy santas y buenas se fueron a la iglesia a hacer oración, y dende allí a los aposentos, a donde el padre Fray Diego Altamirano le dijo que era su primo, y le contó lo acaecido en México, según más largamente lo tengo escrito, y lo que Francisco de las Casas había hecho por Cortés. Y cómo era ido a Castilla. Todo lo cual que le dijo el fraile, lo sabía Cortés por la carta del licenciado Zuazo, como dicho tengo en el capítulo que de lo habla, y Cortés mostró gran sentimiento de lo, y dijo que, pues nuestro Señor Dios fue servido que aquello pasase, que le daba muchas gracias por ello y por estar México ya en paz, y que él se quería ir luego por tierra, porque por la mar no se atrevía, porque, como se hubo embarcado la otra vez 2 veces, y no pudo navegar porque las aguas vienen muy corrientes y contrarias. Y había de ir siempre con trabajo, y también como estaba flaco. Luego le dijeron los pilotos que en aquel tiempo era en el mes de abril, y que no hay corrientes y es la mar bonanza, por manera que acordó de embarcarse. Y no se pudo hacer luego a la vela, hasta que viniese el capitán Gonzalo de Sandoval, que le había enviado a unos pueblos que se dicen Olancho, que estaban de allí hasta 55 leguas, porque había ido pocos días había a echar de aquella tierra un capitán de Pedro Arias de Ávila, que se decía Rojas, el que había enviado Pedro Arias a descubrir tierras y buscar minas dende Nicaragua, después que hubo degollado al Francisco Hernández, como dicho tengo, porque, según pareció, los indios de aquella provincia de Olancho se vinieron a quejar a Cortés como muchos soldados. De los de Nicaragua les tomaban sus hijas y sus mujeres, y les robaban sus gallinas y todo lo que tenían, y el Sandoval fue con brevedad, y llevó 60 hombres, y quiso prender al Rojas, y por ciertos caballeros que se metieron de por medio de la una parte y de la otra, los hicieron amigos, y aún le dio el Rojas al Sandoval un indio paje para que le sirviese. Y luego en aquella sazón llegó la carta de Cortés al Sandoval para que luego sin más dilación se viniese con todos sus soldados, y le dio relación de cómo vino el fraile y todo lo acaecido en México. Y como lo entendió, hubo mucho placer y no vi a la hora que dar vuelta, y vino en posta después de haber echado de allí al Rojas, y luego Cortés, como vido al Sandoval, hubo mucho placer, da sus instrucciones al capitán Saavedra, que quedaba por su teniente en aquella provincia, y lo que tenía de hacer, y escribió al capitán Luis Marín y a todos nosotros que luego nos fuésemos camino de Guatemala, y nos hizo saber todo lo acaecido en México, según y de la manera que aquí se hace mención. Y lo de la venida del fraile, y de la prisión del factor y veedor, según y como aquí va declarado, y también mandó que el capitán Godoy, que quedaba en Puerto de Caballos Poblado, se pasase a Naco con toda su gente, las cuales cartas dio a Saavedra para que con gran diligencia nos las enviase, y el Saavedra no quiso encaminarlas, por malicia, y se descuidó, y supimos que de hecho no quiso dalas, que nunca supimos de ellas. Y volviendo a nuestra relación, Cortés se confesó con su confesor Fray Juan, y recibió al cuerpo de Cristo una mañana, porque, como estaba tan malo, temía morirse. Se embarcó con todos sus amigos, y con buen tiempo llegó en el paraje de La Habana, y porque le hizo mejor tiempo que para la Nueva España, fue al puerto, con el cual se holgaron todos los vecinos de La Habana sus conocidos, y tomaron refresco.
y supo nuevas de un navío que había pocos días que había aportado venido de la Nueva España, que estaba en paz sosegado México y que el peñol de Coatlán, como supieron los indios que en él estaban hechos fuertes y daban guerra a los españoles, que Cortés y los conquistadores éramos vivos, vinieron de paz al tesorero debajo de ciertas condiciones, y pasaré adelante. Capítulo 190. Cómo Cortés se embarcó en La Habana para ir a la Nueva España, y con buen tiempo llegó a la Veracruz, y de las alegrías que todos hicieron con su venida. Como Cortés hubo descansado en La Habana 5 días, no vía la hora que estar en México, y luego manda embarcar toda su gente y se hacen a la vela, y en 12 días, con buen tiempo, llegó cerca del puerto de Medellín, enfrente de la isla de Sacrificios, y allí mandó anclier los navíos por aquella noche, acordó con 20 soldados sus amigos que saltaron en tierra, y vanse a pie obra de media legua junto a San Juan de Ulúa, que así se llamaba, quiso su ventura que toparon una arria de caballos que venía a aquel puerto de Ulúa con ciertos pasajeros para se embarcar para Castilla. Evase Cortés a la Veracruz en los caballos mulos de la arria, que serían 5 leguas de andadura, y mandó que no fuesen ningunos a avisar cómo venía, y antes que amaneciese con 2 horas llegó a la villa, y fuese derecho a la iglesia, que estaba abierta la puerta, y se metió dentro en ella con toda su compañía. Y como era muy de mañana, vino el sacristán, que era nuevamente venido de Castilla, y como vio la iglesia toda llena de gente forastera, y no conocía a Cortés ni a los que con él estaban, salió dando voces a la calle, llamando a la justicia, que estaban en la iglesia muchos hombres forasteros, para que les mandasen salir de la, y a las voces que dio el sacristán, vino el alcalde mayor otros alcaldes ordinarios, con 3 alguaciles otros muchos vecinos con armas, pensando que era otra cosa, y entraron de repente y comenzaron a decir con palabras airadas que saliesen de la iglesia, y como Cortés estaba flaco del camino, no le conocieron hasta que le oyeron hablar, por los hábitos blancos conocieron a Fray Juan de las Varillas. Aunque él los traía bien sucios de la mar, y como vieron que era Cortés, vanle todos a besar las manos y dalle la buena venida, pues a los conquistadores que vivían en aquella villa Cortés los abrazaba y los nombraba por sus nombres, qué tales estaban, y les decía palabras amorosas, y luego se dijo misa, y le llevaron a aposentar en las mejores casas que había de Pedro Moreno Medrano, y estuvo allí 8 días, y le hicieron muchas fiestas y regocijos. Y luego por la posta envían mensajeros a México a decir cómo había llegado, y Cortés escribió al tesorero y al contador, puesto que supo que no era su amigo el contador, y a todos sus amigos y al monasterio de San Francisco, de las cuales nuevas todos se alegraron, y como lo supieron todos los indios de la Redonda, tráenle presentes de oro y mantas, y cacao y gallinas y frutas, y luego se partió de Medellín. Yendo por su jornada, le tenían el camino limpio, y hechos aposentos con grandes enramadas con mucho bastimento para Cortés y todos los que iban en su compañía. Pues saber yo decir lo que los mexicanos hicieron de alegrías, que se juntaron con todos los pueblos de la Redonda de la Laguna, y le enviaron al camino gran presente de joyas de oro y ropa gallinas, y todo género de frutas de la tierra que en aquella sazón había, y le enviaron a decir que les perdone, por ser de repente su llegada, que no le envían más, que de que vaya a su ciudad harán lo que son obligados, y le servirán como su capitán que los conquistó y los tiene en justicia, y de aquella misma manera vinieron otros pueblos. Pues la provincia de Tlaxcala no se olvidó mucho, que todos los principales le salieron a recibir con danzas y bailes y regocijos y muchos bastimentos, y des que llegó a obra de 3 leguas de la ciudad de Tezcuco, que es casi aquella ciudad tamaña población con sus sujetos como México. De allí salió el contador Albornoz, que a aquel efeto había venido para recibir a Cortés por estar bien con él, que le temía en gran manera, y juntó muchos españoles de todos los pueblos de la Redonda, y con los que estaban en su compañía y los caciques de aquella ciudad. Con grandes invenciones de juegos y danzas fueron a recibir a Cortés más de 2 leguas, con lo cual se holgó. Y cuando llegó a Tezcuco lo hicieron otro gran recibimiento, y durmió allí aquella noche. Y otro día de mañana fue camino de México, y escribióle el tesorero y el cabildo, y todos los caballeros y conquistadores amigos de Cortés, que se detuviese en unos pueblos 2 leguas de Tenochtitlán, México, que bien pudiera entrar aquel día, y que lo dejase para otro día por la mañana, porque gozasen todos del gran recibimiento que le hicieron.
Y salió el tesorero con todos los conquistadores y caballeros y cabildo de aquella ciudad, y todos los oficiales en ordenanza, y llevaron los más ricos vestidos y calzas y jubones que pudieron, con todo género de instrumentos, y los caciques mexicanos por su parte con muchas maneras de invenciones de divisas y libreas que pudieron haber, y la laguna llena de canoas e indios guerreros en ellas, según y de la manera que solían pelear con nosotros en el tiempo de Guatemuz, los que salieron por las calzadas. Fueron tantos los juegos y regocijos que se quedarán por decir, pues en todo el día por las calles de México todo era bailes y danzas, y después que anocheció muchas lumbres a las puertas. Pues aún lo mejor quedaba por decir, que los frailes franciscos, otro día después que Cortés hubo llegado, hicieron procesiones, dando muchos loores a Dios por las mercedes que les había hecho en haber venido Cortés. Pues volviendo a su entrada en México, se fue luego al monasterio de Señor San Francisco, a donde hizo decir misas, y daba loores a Dios que le sacó de los trabajos pasados de Honduras y le trujo a aquella ciudad, y luego se pasó a sus casas, que estaban muy bien labradas, con ricos palacios, y allí era servido y temido y tenido de todos como un príncipe, y los indios de todas las provincias le venían a ver, y le traían presentes de oro, y aun los caciques del Peñol de Coatlán que se habían alzado. Le vinieron a dar la bienvenida y le trujeron presentes, y fue su entrada de Cortés en México por el mes de junio, año de 1524 o 25. Y como Cortés hubo descansado, luego mandó prender a los bandoleros, y comenzó a hacer pesquisas sobre los tratos del factor y veedor. Y también prendió a Gonzalo de Ocampo e a Diego de Ocampo, que no sé bien el nombre de pila, que fue al que hallaron los papeles de los libelos infamatorios, y también se prendió a un Ocaña, escribano, que era muy viejo, que llamaban cuerpo y alma del factor. Y después que los tuvo presos, tenía pensamiento Cortés, viendo la justicia que para ello había, de hacer proceso contra el factor y veedor. Y por sentencia los despachó, y si de presto lo hiciera, no hubiera en Castilla quien dijera, mal hizo Cortés, y su majestad lo tuviera por bien hecho. Y esto yo lo oí decir a los del Real Consejo de Indias, estando presente el señor obispo Fray Bartolomé de las Casas, en el año de 1540, cuando yo allá fui sobre mis pleitos, que se descuidó mucho Cortés en ello, y se lo tuvieron a flojedad.